Queridos hermanos, vamos a hablar hoy sobre el purgatorio. El purgatorio, las almas, qué pasa cuando uno muere, si vale la pena rezar por las almas que han muerto, si vale la pena rezar por las almas del purgatorio. Vamos a ver un poquito qué dice la Biblia, qué dice la tradición judía, porque bueno, para que exista un purgatorio, tiene que haber un tema de que el alma sale del cuerpo y va a un lugar antes de entrar al reino de los cielos, ¿no es cierto? Eso sería el purgatorio. Y tiene que existir alguna referencia a un purgatorio, ¿no es cierto? Tiene que haber alguna referencia bíblica que diga que hay un sitio, un lugar, un momento, un tiempo antes de entrar al reino de los cielos y la vida eterna. Así que vamos a ir analizando estos temas para armar un rompecabezas, porque son varios los temas, ¿no es cierto?, que unen a este asunto de si vale la pena rezar por las almas del purgatorio. La idea general es que si el alma existe, si realmente el alma es el reducto último de la individualidad humana, que trasciende al cuerpo, ¿no es cierto?, a la materia inerte que es el cuerpo, entonces cuando el cuerpo deja de funcionar, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, deja de unir alma y cuerpo, por eso el Espíritu vuelve a Dios, el alma ya no tiene el caparazón del cuerpo humano con el cual era una sola cosa mientras el cuerpo y el alma vivían encarnados. Y entonces el alma se sale del cuerpo y ¿a dónde va? Ahí está el tema, ¿no? Bueno, va con Dios, va a un juicio previo, momentáneo, podríamos decir. Estoy un poquito resfriado. Va a un juicio previo, momentáneo, a la espera del juicio, aquel final para la resurrección final. Pero mientras tanto ya hay un juicio y se entra al reino de los cielos, a la vida eterna. Entonces, primero vamos a, teniendo este tema en mente, que vamos a ver si realmente es así, realmente qué dice la Biblia, ¿no? Vamos a analizarlo, pero este sería el tema básico del purgatorio. Por otro lado está el tema de si oramos por las almas. Si llegamos a entender que las almas realmente están ahí, realmente están en el cielo, viene este otro tema. ¿Podemos orar nosotros pidiéndole a Dios para que el tiempo que esas almas pasen en el purgatorio sea menor? Para que puedan adquirir rápido, más rápido la santidad, lo que le faltaba para entrar al reino de los cielos. Sí, totalmente. También podemos pedirle a las almas que están en el cielo que rueguen por nosotros. También. Pero vamos a ir viéndolo. Primero, el alma, ¿no? En Juan 8:56 Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día. Lo vio y se alegró. Ahora, ¿cuándo vio Abraham esto? ¿Cuándo vio eso? Si Abraham, cuando murió Jesús, no estaba encarnando como el verbo encarnado, ni estaba haciendo la... ¿Cuándo vio eso Abraham? Obviamente Abraham está en el cielo, su alma está viva, él está viva, están mirando lo que pasa y ven que ha llegado el día de la encarnación terrenal del verbo en la historia de la salvación y Abraham se alegra de tal situación. Veamos el libro de Macabeos. Este es un libro que no está en las Biblias protestantes, pero está en las Biblias católicas. Ahora vamos a ver por qué no está en las Biblias protestantes. En el segundo libro de los Macabeos, cuando Judas Macabeo advierte a sus soldados, advierte que sus soldados caídos en combate tenían entre sus ropas algunos objetos idolátricos
saqueados en el pillaje de la ciudad de Jamnia o Yabne, envía a Jerusalén una importante suma de dinero destinada a ofrecer sacrificios por los muertos. Y explica el libro de Macabeos. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. 2 de Macabeo 12:46. Como podemos ver, este texto es tan claro acerca del purgatorio que obviamente a Lutero no le gustó y por eso negó el carácter canónico de este libro, ¿no? Porque él no estaba de acuerdo con la imagen, la idea, la noción de purgatorio. Así que es tan clara la forma en que habla Macabeos que afuera. Muy bien. Veamos otros textos. Génesis 25:8. Expiró, pues, Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Deuteronomio 32:50. En el monte al que vas a subir, morirás e irás a reunirte con los tuyos, como tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue a reunirse con los suyos. Ambos, Abraham y Aarón, fueron enterrados a cientos de kilómetros de distancia. Por lo tanto, la unión con los suyos ocurre en otro sitio, en otro lugar y en otra forma. ¿Dónde? Otra vez, en ese lugar, en esa dimensión, en ese espacio celestial del purgatorio. ¿Por qué purgatorio? La palabra purgatorio viene de purgar lo que falta, ¿no? Aquello que falta. Sobre todo con respecto a la ley mosaica. Estamos hablando que el purgatorio viene del judaísmo. No es un invento cristiano y no es un invento del catolicismo. Es una concepción bíblica del, obviamente, del Antiguo Testamento, del judaísmo. Entonces, reunirse con los suyos ocurre, primero que nada, en alma. Las almas se reúnen en algún lugar, con los suyos. ¿Y dónde? Bueno, en ese lugar que estamos mencionando del purgatorio, que no tenemos claro cómo es aquel lugar. Es más que nada, cuando uno lee, investiga, analiza, el tema es que por lo general los lugares no son lugares, sino estados del alma. Ese estado del alma que puede ser un infierno en casos extremos o simplemente un purgatorio. ¿Por qué? Porque depende de las macanas que hiciste en vida, va a ser la forma en que te vas a sentir del otro lado. Morís acá en la tierra, cruzás del otro lado, tu alma va con Dios, ves a Dios inmediatamente. Todas esas pavadas, tonterías, pequeñas cosas cobran una dimensión enorme al estar tan cerca de la absoluta santidad. Entonces, uno toma conciencia de que Dios existía, de que Dios era santo, amoroso y misericordioso, y que el amor de Dios excede todas nuestras expectativas, y nos sentimos mal, porque no fuimos lo bueno que deberíamos haber sido. Dependiendo de las macanas que uno hizo, se va a sentir no tan mal o muy mal, viviendo un verdadero infierno. Entonces, el tema es que del infierno donde todavía no se ha perdido el alma, se puede salir. Si perdés el alma porque ya eras tan malo que rechazaste todo, incluido el perdón de Dios, bueno, listo, ya está. De ahí no hay vuelta. Pero si no, de todos lados hay vuelta. Decía Jesús, lo único que no se perdona ni en este siglo ni en el siguiente, o sea, ni en esta tierra ni en la vida eterna, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjense, ¿no? O sea, está diciendo, mire, eso es lo único. Todo lo demás podemos conversarlo. ¿Qué es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, rechazar el perdón de Dios,
ser consciente del trabajo del Espíritu Santo y que no te importe, rechazarlo, hablar tonterías de él. Bueno, tremendo. Entonces, todo lo demás es conversable, va a haber que hacer un trabajo, una introspección, un arrepentimiento, una conversión y aceptar el perdón de Dios, que no es poco, parece una tontería, pero muchas veces nos pasa que no, pero yo soy malísimo, no, yo no puedo aceptar tu perdón y bueno, hay que aceptar el perdón de Dios, pues si Dios te está perdonando, tenés que aceptarlo, porque si no, ¿para qué te está perdonando? ¿No? Entonces, ¿qué nos decía Jesús? Mateo 10, 28, Nuevo Testamento. Jesús decía, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Fíjense que Jesús está diciendo, miren, no tengan miedo de perder su cuerpo acá. Son mártires, defendieron el Evangelio, defendieron a Dios, hicieron lo correcto y los mataron. Bueno, no tengan miedo, no pasa nada porque del otro lado va a estar todo perfectamente bien. Ahora, sí tengan miedo al Satán, al enemigo, aquel que les hace perder cuerpo y alma, porque cuando perdés tu alma por las malas acciones, perdés la posibilidad de la resurrección. Y ahí perdiste las dos cosas, ¿no? Quien mata solo el cuerpo, no mata el alma. El alma no muere hasta que Dios lo decide. Pero quien mata el alma, mata el cuerpo futuro de la resurrección. Entonces hay que tener cuidado de no hacer macanas. El libro de Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27 nos dice, está establecido para el hombre que muere una vez y después de eso viene el juicio. ¿No? Nos habla esto, que hay un juicio inmediato tras la muerte, donde el alma es juzgada y te dicen, bueno, mira, ¿qué hiciste? Bueno, te quedas acá, hay un juicio inmediato, te vas a quedar acá en el purgatorio, hasta que te arrepientes, completes lo que te falta, veas qué fue lo que hiciste, tomes conciencia, pidas perdón, te arrepientas, te conviertas, después me llamas y yo te paso al reino de los cielos con el resto, a la vida eterna. Levítico 19:31. En este texto del Pentateuco figuran de manera explícita algunos personajes que hablan con los muertos, ¿no? Se llama Nob y Gedoní, aquel que consulta con los muertos, ¿no? Dice, no os dirijáis a los nigromantes ni consultéis a los adivinos. Está prohibiendo, el Levítico 19:31 prohíbe hacer adivinaciones, hablar con las almas de los fallecidos. Entonces, por contraposición, si se prohíbe hablar con los muertos, entonces porque esa alma puede ser consultada de alguna manera y Dios te dice, no lo hagas, ¿no? Si no, no sería posible. En Levítico 20:16, Abigail, que es una de las 7 profetisas que menciona el Talmud en el tratado de Megilá, ella le dijo a David, pero el alma de mi Señor será atada en un mismo haz de vida con el Eterno, con Hashem, tu Dios, mientras que las almas de tus enemigos serían arrojadas dentro del Kaf Hakelah. De manera inequívoca, como vemos, hace mención a la inmortalidad del alma. Y el Kaf Hakelah es el castigo espiritual que ocurre entre la muerte y la eventual purificación o nueva resurrección. Kaf Hakelah es la palabra hebrea para aquel castigo, ¿no? Que lleva a la persona al purgatorio. Si la cosa va muy mal, podría ser directamente la pérdida del alma, y si no, es el purgatorio y de ahí luego otra vez
al reino de los cielos. Entonces, esta profetisa que menciona Levítico 26, que también está en el Talmud, habla, ¿no es cierto?, de que el alma de mi Señor será atada en un mismo haz, como si fueran ramitas, un mismo haz de vida con Hashem, con Dios, el Eterno, ¿no? Mientras que las almas de tus enemigos, dice, van a ser arrojadas al Kaf Hakelah, al purgatorio, o directamente a la muerte segunda, depende de la gravedad. Veamos un poquito más aún este tema del judaísmo. ¿Por qué es importante ver las tradiciones del judaísmo? Bueno, porque justamente el cristianismo viene del judaísmo. Es así. Y todo lo que tiene el cristianismo proviene del judaísmo. El judaísmo tiene dos ramas grandes que se ven claras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fariseos y saduceos, que se mantienen estas dos miradas del judaísmo hoy también. Entonces, ¿qué nos dice el judaísmo? El judaísmo nos dice que el alma tiene su primer contacto con el cuerpo en el momento de la concepción. Ahí el alma ya está en contacto con el cuerpo encarnado, ¿no es cierto? Y permanece con este hasta el momento de la muerte del cuerpo. Por eso uno se refiere a la muerte como la partida del alma. Yetziat ha-neshama. El judaísmo llama a ese momento de la muerte como la partida del alma, Yetziat ha-neshama, término hebreo que es claramente la salida del alma, la partida del alma, por lo tanto hay un alma que sale, un alma que parte. Este concepto es el momento en que el alma abandona el cuerpo al final de la vida física, es decir, el momento de la muerte corporal en la encarnación humana. En la tradición judía este evento es visto como una transición significativa y profundamente espiritual, obviamente, ¿no es cierto? Profundamente espiritual, pues un momento crucial para cualquier persona encarnada que sabe que tarde o temprano este momento va a llegar. Según la enseñanza judía, la muerte, como vemos, no es el final, sino una transición en la existencia del alma. El alma, que es eterna, deja el cuerpo físico y entra en una nueva fase de su viaje espiritual. Este proceso es a menudo acompañado por un sentido de liberación, ya que el alma se separa de las limitaciones del cuerpo físico. Los rituales y costumbres de este momento son recitar oraciones, se hacen algunos tipos de rituales para ayudar al alma en su transición, por ejemplo el viduí, la confesión, se recita por o para la persona que está en ese momento muriendo, pidiendo perdón de sus pecados, ¿no? Este tema de que así como Job hacía sacrificios por sus hijos, uno pide a Dios perdón por los pecados de esa persona que por ahí ya está en un momento en que ella ya no puede pedir perdón. ¿Por qué? Justamente para facilitarle el tiempo en el purgatorio, pedir la clemencia de Dios, Señor, ten piedad, ¿no?, de esa alma que está muriendo. Se recita el Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, reafirmando la fe en la unicidad de Dios en los momentos finales de la vida. Algunas tradiciones solicitan o creen que algunos ángeles acompañan al alma en esta transición, ¿no? Volvemos al tema de que se cree que el alma es juzgada inmediatamente y se enfrenta a un proceso de evaluación basado en sus acciones en la vida terrenal, ¿no? Por eso Jesús dice, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, preso me visitaste, enfermo, ¿no? Y eso, dice, te va a llevar al mundo venidero, al reino de los cielos, a la vida eterna. Porque no me diste comer, no me diste beber, estuve enfermo y no me visitaste, Dios dice,
no vas a entrar al menos por ahora, ¿no es cierto? Hasta que recapacites. El judaísmo enseña la creencia del mundo venidero, así como nosotros ya en el cristianismo se habla del reino de los cielos, la vida eterna a partir de Jesús, ya en el judaísmo se hablaba del Olam Haba, mundo venidero, ¿no? Aquello que nosotros en el cristianismo ya está más claro y más cerrado el concepto en el reino de los cielos, la vida eterna. Y la resurrección de los muertos también ya está presente en el judaísmo, el Tehiyat Ha-Metim, ¿no? La resurrección. Estas creencias están vinculadas con, obviamente, el destino final del alma después de la muerte física. ¿Y a dónde iba el alma en aquella concepción? ¿No? Pues el alma puede ir al Gan Edén, jardín del Edén o paraíso. Recordemos que Jesús le dice al sicario que está muriendo, que está por morir con él en la cruz, al lado de él, le dice: hoy estarás conmigo en el Gan Edén, en el paraíso. Y si no, vas a la Jejena, ¿no? Lugar de purificación, de corrección, dependiendo de la vida que hayas llevado, y tu arrepentimiento y tu conversión va a hacer que vayas, como le dijo Jesús, directamente al Gan Edén, al paraíso, o al lugar de purificación y corrección, la Jejena de fuego, ¿no? Esa purificación. El fuego en la Biblia siempre es purificación. El Espíritu Santo está asociado al fuego y a la purificación de lo que sea, del alma, ¿no es cierto? Después de la muerte, para el judaísmo hay un periodo de duelo, el Abelut, que incluye prácticas y costumbres como el Shiva, los 7 días de luto, el Shloshim, los primeros 30 días, el Yat Reit, aniversario de la muerte. Estas prácticas no solo honran al fallecido, sino también ofrecen consuelo a los dolientes, afirman, se quedan tranquilos, de que el alma continúa viva. El alma sigue viva, se ha ido con Dios. Podemos rezar y orar por el alma para que su paso por el purgatorio sea lo más rápido posible y con el menor sufrimiento posible, que no pierda su alma y que vaya a reunirse en unas con Hashem, ¿no es cierto?, con Dios. Lo mismo que el cristianismo dice, bueno, nos vamos al reino de los cielos, la vida eterna. Entonces, el Yetziat Ha-Neshama enfatiza la creencia en la inmortalidad del alma y la trascendencia de la vida terrenal. La muerte no es vista como un final definitivo, sino como un paso hacia una existencia continua y eterna en presencia de Dios. No hay un momento en que el alma no exista. Existe permanentemente. Existe antes de la encarnación terrenal. La Biblia dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí, le dice Dios al profeta. Antes ya estabas con Dios. Encarnaste terrenalmente, te unís al cuerpo en el momento de la concepción. A partir de ahí ya sos una persona en carrera, tu alma ya tiene un cuerpo, salís a la vida en el momento de que la mujer tiene al niño y corre toda esa vida encarnada hasta el momento de la muerte del cuerpo, en la cual el alma se libera del cuerpo y va con Dios. Ya lo hablamos, ¿no es cierto? La literatura judía, desde el Talmud hasta la Cábala, contiene numerosas referencias y discusiones sobre la naturaleza del alma, la muerte y la vida después de la muerte. Textos como el Zohar y los escritos de prominentes rabinos y filósofos judíos han explorado estos temas en profundidad. En resumen, ¿no es cierto? El Yetziat Ha-Neshama es el concepto judío que describe la salida del alma del cuerpo al momento de la muerte, y este evento es visto como una transición espiritual, obviamente muy significativa, rodeada de rituales y creencias que afirman la eternidad del alma y su viaje hacia Dios. Porque de ahí venimos y ahí nos vamos. Entonces, recordemos que el Yetziat Ha-Neshama es la partida del alma o la salida del alma. Entonces, para todos, judíos y cristianos, la muerte no es un final desesperanzador, sino todo lo contrario. Es el
la felicidad del alma de al fin poder volver ahí con Dios, a la felicidad absoluta del retorno con Dios. ¿Qué pasa si hiciste macanas? Bueno, vas a pasar por un infierno personal y un purgatorio personal para luego acceder a la santidad y con ello entrar al reino de los cielos, a la vida eterna. ¿Hay un momento en que el alma duerme? No. ¿Y de dónde viene lo de dormir? Es una forma de referirse a la muerte primera. Durmió y se reunió con los suyos. Durmió y se... Dormir, nadie duerme, ¿eh? No hay dormir. Cuando lees el Apocalipsis ves que en el cielo nadie duerme. No hay nadie durmiendo, están todos festejando, cantando, van con el Cordero para un lado o para el otro, hay una liturgia celestial, hay una misa celestial a la cual se accede en el cielo, donde cantan, donde ya Jesús recibe a todas las almas cuando luego de morir el alma va con él. El alma continúa consciente, con libre albedrío y vuelve en la felicidad de volver a estar con Dios. Nada hay mejor que estar con Dios. No hay forma. Esto es nada comparado con aquello. Entonces, el judaísmo habla de que se puede superar niveles en el cielo y nos habla de que las almas de los rectos pueden progresar hacia niveles más elevados dentro del reino celestial. Le decía el profeta Zacarías 3:7, le decía, si caminas por mis caminos, entonces te daré un lugar para que te muevas entre los ángeles parados allí. Como que los ángeles tienen sus estratos fijos, pero uno puede moverse en niveles celestiales al estar mejor, lograr una mejor comunión con Dios, ¿no es cierto? Entonces, teníamos el alma que va al mundo de las almas, el Olam Ha-Neshamot, el mundo de las almas, y la resurrección de los muertos, el Tehillat Ha-Metim. Entonces, como vemos, todos estos conceptos del Antiguo Testamento, de la tradición judía, luego de Jesús queda mucho más claro para el cristianismo, reino de los cielos, vida eterna, y tenemos las grandes revelaciones del Nuevo Testamento, de Juan, del Evangelio de Juan, del Apocalipsis, donde es maravilloso ver ese lugar del cielo. Entonces, ¿están realmente las almas conscientes? ¿Están realmente vivas en el cielo y pueden pensar acerca de los que están vivos todavía en la tierra? ¿Hay cierta conciencia? Bueno, Jesús nos decía que sí en la historia de Lázaro y el rico, justamente, ¿no? El rico decía, por favor, envía a alguien a mi familia porque ellos no son conscientes de esto y la van a pasar mal. Entonces quiere decir que aún en el cielo las almas pueden pedir por los que están en la tierra. También lo vemos eso en el libro de Apocalipsis. Están los mártires pidiendo venganza, ¿no? Para que Dios se vengue de aquellos que los mataron, que todavía algunos estaban vivos en la tierra. Y por otro lado, Dios le dice a los mártires, bueno, esperen un poquito a que lleguen el resto de sus compañeros. O sea, los compañeros seguían vivos en la tierra. Entonces sí, hay una conciencia de las almas en el cielo con respecto a las personas que viven en la tierra todavía. Y entonces, por ejemplo, en la tradición judeo-oriental, se considera justamente esto, y es una explicación de la expresión de consuelo Yit Shafalcón, que significa que ruegue por ustedes, que se pronuncia en los días de duelo, ¿no? ¿Cómo ve un cristiano, cómo debería ver un cristiano la muerte, ¿no? Porque bueno, ya hemos visto que hay una tradición judía
que continúa en el cristianismo. Y entonces, obviamente que la persona tiene miedo, tristeza de perder a su ser querido, el dolor, todo eso es absolutamente natural, ¿no? Uno tiene mucha tristeza, el vacío, el dolor, el miedo de quedarse solo, el miedo por esta persona, que hasta que uno no llega al otro lado no termina de entender y comprender la realidad de la vida con Dios y la felicidad, pero uno no lo ha visto, tiene miedo. Entonces, uno como cristiano debe estar alegre por esa alma que vuelve con Dios. Debe estar alegre porque esa alma va a estar mejor. Va a estar mejor con Dios. Entonces, al creer uno en Dios y el creer que la vida es eterna, entonces tenemos que tomarnos con más tranquilidad la muerte propia y la muerte del otro. Tenemos que estar tranquilos, ¿no? Y tratar de tener nuestros papeles en orden todos los días, ¿no? Este tema de perdonar y tratar de arreglar los problemas con los hermanos ahora que tenemos tiempo, que estamos acá, ¿no es cierto? Entonces hay que arreglar los papeles para que cuando lleguemos al otro lado y nos pidan los papeles esté todo perfecto, ¿no? Este tema de que, bueno, viene Jesús ya viene y dentro de 30 años viene. Bueno, la verdad que para cualquiera la segunda venida de Dios es hoy, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos mañana? ¿Sabemos si vamos a estar mañana? ¿Sabemos si vamos a llegar a la noche? La verdad que no sabemos. Cae un meteorito y nos barre así, de un plumazo, choca un auto, lo que sea. Así que no sabemos. Entonces, no estemos diciendo, bueno, me voy a arrepentir dentro de 20 años porque Dios viene dentro de 30. No, hoy tiene que ser el asunto, pues no sabemos el día y la hora. Así que hoy tenemos que resolver con el hermano, tenemos que pedir perdón hoy, arrepentirnos hoy, estar bien con Dios y con los hermanos hoy. Mañana, no sé, mañana vemos de vuelta, ¿no es cierto? Pero la onda es hoy. El apóstol Pablo decía, porque para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando para bien de la causa del Señor, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, es más necesario por causa de ustedes que siga viviendo. Filipenses 1, 21 al 24. Como vemos, el apóstol Pablo habla claramente de comprender perfectamente que hay una vida después de la muerte y que lo mejor es estar con Dios. Pablo recibe una visión impresionante de Jesús en la cual le aclara todos estos temas y él dice, ¿sabes qué? Me voy. Pero obviamente Pablo dice, no, si me voy no puedo trabajar para ustedes, bueno, me quedo a hacer un trabajito por ustedes, por Dios, por el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, la muerte no es el final del alma, solo el final de la vida encarnada terrenal. Nos vamos con Dios y en Dios estamos súper bien, ¿no? Entonces, vamos a ver de vuelta estos momentos, lugares, situaciones. El cielo, contemplando a Dios directamente. El purgatorio, momento intermedio entre la muerte y entrar al reino de los cielos. El infierno, realmente el infierno de la separación eterna de Dios es la muerte del alma. Entonces ya está. No es que va a venir el Satán, el demonio a pincharte con un tridente todos los días. No. Si realmente vas a la muerte segunda, se terminó. No estamos más, desaparecimos como si nunca hubiéramos existido. Si es un infierno personal, purgatorio momentáneo, sí, tal vez sea un infierno momentáneo de sentirse muy mal y pedir perdón, arrepentirse, convertirse y aceptar el perdón de Dios para entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos un juicio primario de ni bien nos morimos y después va a haber un juicio final, ya para la resurrección, ¿no es cierto? Y entonces, tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Saúl hablando con Samuel, recordemos, ¿no? Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me perturbas evocándome? ¿No? 1 de Samuel 28. Samuel le dice a Saúl,
¿Por qué me perturbas evocándome? Estoy en grande angustia, ¿no? Los filisteos mueven guerra contra mí. Dijo Samuel, ¿para qué me consultas? Si Yahvé se ha separado de ti y te ha pasado a otro, ¿no? Vemos cómo Samuel y Saúl pueden hablar, y eso que Saúl habla con el espíritu de Samuel. Si puede hablar con el espíritu de Samuel es porque Samuel sigue vivo en alma y Saúl tiene la posibilidad de hablar. Está prohibido, no hay que hacer eso, ¿no es cierto? Ya lo dice la Biblia, no molestemos de esa manera a las almas de los fallecidos. Entonces, ¿qué hacemos? Rezamos por ellas y pedimos la intercesión de ellas por nosotros. Ya que vos estás ahí, estás más cerca de Dios, espero que ya hayas podido llegar con Dios, hayas pasado el purgatorio, entonces te pido que intercedas por mí, por nosotros, por aquellos, ¿no? Entonces, la vida es comunitaria, tanto encarnada o del otro lado de la muerte. Entonces, seguimos siendo una comunidad. Las almas siguen siendo comunidad. Entonces todos pedimos unos por otros. Yo pido por vos, vos pedís por mí, no importa si estamos vivos o muertos. Pedimos unos por otros, tanto acá como allá. Y este es el sentido de pedirle a los santos por nosotros. Le pedimos a un santo, un alma muy buena que sabemos que va a estar con Dios, y le decimos, San Juan, por favor, intercedes por nosotros ante Dios para que, ¿no es cierto? ¿Le podemos pedir a Dios directamente? Seguro, obviamente, podemos pedirle a Dios directamente. Pero también podemos pedirle a un santo para que interceda por nosotros, como nosotros intercedemos por otros. Por favor, Dios, ayuda a fulanito que tiene una enfermedad o le está pasando esto. ¿No es cierto? Estamos intercediendo. Lo cual es buenísimo porque estamos haciendo un feedback, una retroalimentación de comunidad y amor entre todos. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, todos le pedimos a Dios por otros. Es buenísimo. No está mal. ¿Podemos pedirle directamente a Dios? Obviamente, por supuesto. Pero este es el mismo sentido de pedirle a los santos la intercesión. ¿Por qué? Porque decimos, che, capaz que te escuche más a vos, que vos sos un alma súper santa, capaz que a mí me escucha un poco menos. Pedirle vos que estás más cerca, ¿no? Ese es el sentido. Por eso mucha gente le pide a María. María, por favor, vos que sos la madre de Jesús en su encarnación terrenal y Él te tiene en una enorme estima, por favor, orá por nosotros, pedirle por nosotros. Porque vos sos la madre, ¿no?, del Verbo cuando fue encarnado y entonces seguramente a vos te va a escuchar un poco más. Por favor, ¿no?, te pedimos por por aquello, por el otro. De ahí viene el pedido a María o a los santos. Como cualquier alma que está en los cielos, ella puede interceder por nosotros, los santos pueden interceder por nosotros, nuestros fallecidos pueden interceder por nosotros, como nosotros intercedemos por ellos ante Dios. Por favor, Dios, te ruego que salga del purgatorio y ya llegue con vos. Te rogamos por todas las almas que están en el purgatorio y ya lleguen con vos. De ahí viene este tema, ¿no es cierto?, de pedir para otro, ante Dios o ante los santos, o pedirle a los santos que intercedan. ¿Se entiende, no es cierto?, la intercesión. Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. Él es el absoluto mediador. Pero intercesores, todos somos intercesores. Vemos que hay dos cosas ahí distintas. La mediación de Jesús intercediendo mediando por toda la humanidad para rescatarla y llevarla al cielo, y la intercesión que cada uno puede hacer por otro, ¿no? Mediación e intercesión. Jesús es absoluto mediador y todos somos intercesores. Las almas aquí, las almas en el cielo, todos podemos interceder. Entonces, bueno, yo creo que hemos tocado todos los temas. Me queda Eclesiastés, que siempre es un tema recurrente, ¿no? Dice, no, pero el alma no existe porque Eclesiastés 7 dice, vuelva al polvo, a la tierra, lo que era el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo dio.
¿Qué está diciendo Eclesiastés? Eclesiastés tiene una mirada muy terrenal, muy del que no tiene trascendencia. Entonces, no se puede hacer doctrina del libro Eclesiastés, no existe, porque Eclesiastés no es un libro para hacer doctrina, sino para observar la mirada terrenal carente de trascendentalidad. Como para decir, no, mire, ojo, no piense en estas cosas. Para eso está el libro de Eclesiastés. Entonces, ¿qué nos dice Eclesiastés 7? Que la persona muchas veces piensa que como la persona se muere y va a la tierra, se terminó, se murió, no se movió más, el espíritu, aquel que animaba a ese cuerpo, se fue con Dios. Porque el espíritu no muere, entonces vuelve con Dios. Y el alma, Eclesiastés no habla del alma, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tiene ese nivel de trascendentalidad, pero como vimos, ya está el alma en todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué espíritu vuelve a Dios que se lo dio? El Espíritu Santo que mantenía unido el alma a la materia inerte del cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal se degrada en la tierra, el Espíritu Santo vuelve con Dios y el alma, que es el reducto último de la individualidad humana, va al juicio inmediato, purgatorio o reino de los cielos derecho, ¿no? A vivir, disfrutar feliz con Dios hasta que llegue el momento de la resurrección. Muy bien, con esto estamos completos. Recordemos a Jesús cuando dice, yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo, Mateo 5. Ya Jesús nos está hablando del purgatorio. No vas a salir de ahí hasta que pagues, pero si pagas, salís. Si te arrepentís, te convertís, pedís perdón y aceptás el perdón, salís de la cárcel aquella del purgatorio y te vas al reino de los cielos, a la vida eterna. Bueno, creo que estamos completos. Ya no me queda más nada. Cualquier cosa, escucho sus comentarios, sus consultas, porque este es un tema difícil y que no se agota nunca, ¿no? Muy bien, les dejo tareas para el hogar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.